Bueno, evidentemente que este hecho no es un hecho aislado. Nosotros debemos contextualizar, y yo particularmente lo observo no como un hecho fortuito, casual, que fue algo que de repente el presidente Obama se levantó una noche de pues con un dolor de cabeza y dijo, vamos a aplicarle sanciones a Venezuela. Yo creo que eso forma parte, si nosotros observamos la geopolítica mundial, pues en los actuales momentos, y vemos no solamente lo que está sucediendo en Venezuela, sino lo que está sucediendo y ha sucedido en otros países. Por ejemplo, vemos la situación que pasa actualmente con Rusia, en donde está conmocionada a raíz de los acontecimientos en Ucrania y las pretensiones de la OTAN, conjuntamente con el gobierno norteamericano, de violar acuerdos preestablecidos con muchos gobiernos, de respetar los límites de Rusia y que la OTAN no se propasara en la frontera. Prácticamente con lo que está sucediendo en Ucrania es poner las fuerzas de la OTAN y las fuerzas de los Estados Unidos a las puertas de Rusia, pues en ese pasaje que hay por allí. Es como si nosotros pensáramos que ahorita las fuerzas, vamos a suponer, haciendo un ejercicio de imaginación de lo que fue el antiguo Pacto de Varsovia, conjuntamente con Rusia y con otros países, se apostara en la frontera de México, allí cerquita de Estados Unidos. ¿Qué pasaría entonces en ese momento? Luego vemos la situación que está sucediendo en el Oriente Medio con el famoso Estado Islámico, un Estado Islámico que tiene en zozobra a esa región, y producto también, porque el Estado Islámico todos sabemos que fue criatura de los Estados Unidos, financiado por los Estados Unidos, creado por los Estados Unidos, y un monstruo que se le fue de las manos, igual cuando se le fue en una oportunidad Saddam Hussein y Osama Bin Laden, que también fueron productos de las políticas que los Estados Unidos utilizan cuando quieren pues crear zozobra. Como bien el mundo está convulsionado, lo que es esos frentes de guerra que se le han abierto, o los ha abierto los propios los Estados Unidos, cuando suceden estas situaciones históricamente, lo que constituye la retaguardia del imperio norteamericano, que es América Latina y el Caribe, comienzan ellos a buscar y a evitar los conflictos allí. De allí el famoso desbloqueo que aún no se ha concretado y el restablecimiento de relaciones con Cuba, el estar buscando países de Petrocaribe como para tratar de romper la alianza en el Caribe que promovida por Venezuela y se ha establecido, a igual que la UNASUR, a igual que la CELAR, cuando se constituyen nuevos bloques de unidad latinoamericana, tratando de romper con la tradicional influencia que los Estados Unidos acá. Eso evidentemente constituye una amenaza y un irrespeto, lo consideran ellos, pues los Estados Unidos, una política venezolana soberana, una política venezolana multipolar, una política venezolana que no solamente que respeta a los otros pueblos y que aboga por la autodeterminación de los pueblos. Entonces, lo que está hecho Estados Unidos hay que verlo en este contexto. Esto no es una casualidad. Ellos arremeten contra la revolución bolivariana, van por la revolución bolivariana, quieren acabar con la revolución bolivariana, luego irían a los otros países que son de centro izquierda en el conjunto de América Latina para tratar de mantener una zona en calma, porque lo que está buscando los Estados Unidos, lo que está buscando y lo que quiere, por si no lo creen así, y yo lo veo de esa manera, es una confrontación mundial que pone en peligro la misma humanidad. Lo que está sucediendo con Rusia es algo grave, pero resulta que también no es solamente está Rusia, está China, están otros países, y esa zona de Eurasia que ellos la ven, a los cuales quieren ponerle mano, y están utilizando los países de la OTAN y otros países como punta de avanzada hacia allá. Eso es lo que ellos han hecho. Para mí, del Atlántico Norte. Esa es la política norteamericana. ¿Pero la política qué quieren los Estados Unidos con Venezuela? Política norteamericana, vamos a ubicar, te estoy diciendo, los Estados Unidos tienen zonas de conflicto. Si nosotros tuviésemos un mapa aquí, vemos, tienen zonas de conflicto en lo que llaman Eurasia, ven que China está avanzando, establecieron una zona de conflicto en el Oriente Medio, tienen el problema con Israel, lo tienen ellos también producto del financiamiento que hace un Estado neofascista como es el Estado de Israel. Ellos quieren mantener acá, en su zona de influencia, y en esa área estamos nosotros, con una política libre, con una política soberana, con una política antiimperialista, con un gobierno y unas políticas que ha restablecido los que son gobiernos antiimperialistas en Venezuela, como es el caso de Ecuador con el presidente Correa, como es el caso de Evo Morales. Eso hay que verlo así. Eso que está haciendo Estados Unidos no es ahorita, producto de la casualidad. Eso es la política terrorista de los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y que ellos no aceptan. La confrontación que había venido desde el gobierno venezolano hacia los Estados Unidos. O el gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano. Porque para nada es un secreto, la pelea diplomática es producto precisamente de la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Eso para nadie es un secreto. Y eso lo hemos visto acá, pues. Pero, amigo aquí, Ángelo. Pues. Bueno, Ángelo, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? El presidente de los Estados Unidos se le pasó la mano diciendo que somos una amenaza para ese país.
o se mezcló una cosa con otra, desde tu punto de vista, ¿no? Porque hay 7 sancionados y el gobierno ha dicho que no tienen visa, no tienen cuenta, hasta ahora no se ha visto todavía publicaciones, no sé si ha aparecido desde la madrugada para acá, porque si no eso hubiese recorrido el mundo. Buenos días, Eudelio, buenos días, Jonás, buenos días, compañero Juan, como decía hace un momento, un gusto compartir contigo, con la audiencia. Miren, principalmente aclaro que mi postura aquí no es en defensa de Estados Unidos, absolutamente para nada, porque yo me considero un elemento antiimperialista. De hecho, la formación socialdemócrata que nosotros hemos manejado de toda la vida y los fundamentos de principios de acción democrática son antiimperialistas, antifeudalistas. Además que creo que Estados Unidos se puede defender absolutamente solo. Yo lo que muchas veces considero necesario analizar con mucha prudencia es el doble rasero que se utiliza para analizar diferentes cosas, ¿no? De repente hay terroristas buenos, hay terroristas malos, hay dictaduras buenas, hay dictaduras malas. Creo que el lenguaje utilizado... Hay golpes buenos, hay golpes malos. El lenguaje utilizado para este decreto ejecutivo por parte del presidente Obama, que tiene que ver con lo ya hablado en diciembre y febrero, diciembre del año pasado y febrero de este año, el Congreso y las sanciones a ciertos funcionarios, y eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque muchas veces se tergiversa el fondo del asunto, que no es una sanción ni contra Venezuela, ni contra sectores específicos de la economía venezolana, y tiene inclusive nada que ver con el petróleo venezolano, sino contra 7 funcionarios, que son 6 militares y una fiscal del Ministerio Público. Y entre las implicaciones que están dadas en este decreto, que quizás llama la atención por el lenguaje utilizado, yo no comparto con el compañero Juan el hecho de que Obama amaneció de repente o soñó y improvisadamente pues firmó este decreto, porque yo no creo que la política de los Estados Unidos sea una cosa así que digamos de emocional, visceral. Creo que las cosas cuando las hacen pues tienen por qué ser, y ellos tendrán en el fondo, no tengo yo las pruebas para saber por qué pues se hace esas sanciones contra estos funcionarios específicamente, y se estima que pudieran venir otras, pero entre las implicaciones que están en estas sanciones está el hecho de no poder pues comprar o tener propiedad en los Estados Unidos, y la situación de visitar los Estados Unidos, cosa que no tendría por qué afectar a estos funcionarios del gobierno si nos llevamos pero, por el Ángelo, discurso cuando el imperialista presidente Obama dice que es una amenaza, que Fíjate, ¿qué piensa Angelo Camino sobre eso? Ahí voy. Lo que pasa es que hay decretos que son antecedentes o precedentes de este que está haciendo contra Venezuela, y que son formas que utiliza el Departamento de Estado y el gobierno norteamericano para llevar adelante este tipo de acuerdos o sanciones que forman parte de su soberanía como país, que tiene todo el derecho del mundo. Usted tiene derecho a decir en su casa quién entra y quién no. Y si hemos tenido, desde mi punto de vista, un manejo muy irresponsable de la diplomacia de Venezuela, y bueno, desde el gobierno se ha dicho que Estados Unidos es el gran agresor, pero hemos visto una posición hostil del gobierno venezolano desde el presidente Chávez para acá, y con un lenguaje muchas veces altisonante, una diplomacia de micrófono que no ayuda absolutamente para nada, pero además de contrastar políticamente con dos proyectos antagónicos, pues sin embargo se ha seguido haciendo negocio en Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos el principal socio. Y eso no ha afectado de nuestro país hasta ahora. Y en este decreto no está afectado absolutamente para nadie, ese punto no se toca. Recordemos que, por ejemplo, en el año 2013, si mal no recuerdo, el 51% de las exportaciones que realizó Venezuela las hizo principalmente en petróleo de Estados Unidos. Y estaba leyendo por ahí una cifra que en febrero de este año se aumentó un 8% el envío de petróleo a Estados Unidos en comparación con el mes de enero, es decir, que se ha incrementado, supongo, porque Estados Unidos es el país que paga en cash el petróleo que envían los venezolanos, porque recordemos que muchos de los acuerdos con Petrocaribe son a precios especiales, con unos plazos un poco largos para cancelar, acuerdos de transferencia tecnológica que muchas veces no son muy claros, también de personal, como es el caso de Cuba, médicos, entrenadores, etcétera, etcétera. Bueno, eso no ha variado ni varía según este acuerdo, pero volviendo a la pregunta y el planteamiento que ustedes hacen, creo que ciertamente eso de considerar a Venezuela una amenaza para los Estados Unidos es un poco altisonante, y en todo caso el pueblo ¿no venezolano... estás de acuerdo con lo que dijo el presidente de los Estados Unidos? No, porque son formas de
de gobierno, formas, digamos, estructurales para oficiar una sanción como este tipo o para establecer un documento como ese, que quizás pues tiene precedentes, repito, en otros países que no necesariamente ha significado sanciones mayores contra los países, contra la economía de los países, contra los pueblos y mucho menos invasiones militares. Hay un temor de un posible bloqueo. Mucha gente ayer decía, incluso en colas y en otros lugares donde uno frecuenta panadería, esquina, lugares donde está buscando cualquier, uno frecuenta esquina, pues uno se para en una esquina buscando a ver, porque ahora uno va viendo qué lleva la gente en la bolsa y dónde lo compró, sí. Porque ahora ahora somos veedores de bolsa. Bueno, pero la gente ayer tenía ese temor y decía, ¿será que con todo lo que nos está pasando también ahora vamos a tener un bloqueo económico? Pero antes de que ustedes digan eso, porque tenemos que tocar el tema del habilitante, yo quiero escuchar las declaraciones del representante, el embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, Roy Charlton, quien ayer en Zurda Conducta dijo lo siguiente. Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa el proyectil. Roy. Bueno. Esas son las declaraciones que Roy Chatterton, quien es un miembro internacional de Venezuela, representante, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, señaló ayer en el programa Zurda Conducta, transmitido por el canal del Estado, sí, refiriéndose como escuálido a las personas que disienten del gobierno venezolano y que piensan distinto al gobierno. Estas declaraciones de un representante gubernamental de Venezuela, que teóricamente, según lo que vemos, debe representarlos a todos. Y hace una diferencia entre una bala, que bueno, si por ejemplo Dios ampare a Ángelo, que es escuálido, va a sonar hueco y sería hueca, y entonces entre uno que es seguidor del gobierno sería algo profundo y sentido. Bueno. Bueno, vamos a ver. Miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ajá, Ángelo, no fue que yo dije así, que dije como en un sentido un poco jocoso, que no fue que Obama se levantó y se le ocurrió hacer eso, sí, ese comunicado, esa posición de los Estados Unidos no fue digamos algo casual, ¿no? A eso es que yo me refería, no fue producto de la casualidad, sino ya eso tiene una historia, eso se contextualiza y lo contextualicé de esa manera. Lo contextualizo porque Estados Unidos tiene una política definida hacia aquellos países que ellos consideran que les son adversos. No es casual que desde el año 70 y pico para acá se hayan producido más de 50 declaratorias de emergencia nacional hacia ciertos y determinados países. Que la última que está ocurriendo es acá en Venezuela. Y eso ha servido como precedente, como antecedente para la toma de acciones armamentistas hacia esos países. No tengo lamentablemente ahorita aquí a la mano cuáles son esos países, pero cualquiera por allí lo puede buscar a través de diferentes artículos y verá que eso es así. ¿Qué significa eso? Que cuando comienzan a ese tipo de cosas, ese tipo de políticas, ese tipo de ruidito, eso es como el preámbulo a una agresión. Y como dice que guerra avisada no mata soldados, cuando se produce una declaratoria de este tipo hacia un país soberano como Venezuela, Venezuela tiene y está en la obligación de tomar las medidas necesarias en caso de que se produzca una agresión tanto militar como una agresión económica. Cuando se habla del bloqueo, y el presidente lo dijo claramente ayer, es que este es el decreto, pero luego del decreto vienen medidas muy concretas, muy puntuales, dentro de las cuales no está por qué además decir un bloqueo económico, un bloqueo naval, etcétera, etcétera, está dentro de las previsiones, porque ya se ha hecho en otras oportunidades. No es que no existan pruebas de ello, se ha hecho con otros países, y eso ha sido permanentemente la política de Estados Unidos. Y yo digo,
Si a ti te están supliendo petróleo, como acaba de decir Ángelo, y es verdad. Y que se ha incrementado también. Ha incrementado todo eso. Entonces, ¿por qué el interés de desestabilizar políticamente a Venezuela? ¿Hacia dónde va ello? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué se inmiscuye? Y no es la primera vez que Estados Unidos lo hace en la política, en la política interna de Venezuela. Te voy a contar una cosa. Yo sí, porque le toca a él, pero no me ha respondido la pregunta sobre Roy Chatterton. Ya voy a responderte eso. Yo, por si ejemplo, una bala es cuálida, es cuenta, y otra es profunda. Y fíjate, yo tengo, por ejemplo, prohibición de entrada a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una protesta que hice contra Donald Brumfield cuando una vez llegó acá Margarita y estaba Morel Rodríguez de gobernador, yo estaba recién electo diputado, estábamos recién electos diputados y tuvimos allí. Estados Unidos me manda a la Embajada de Estados Unidos una carta en donde me dice que tengo que presentarme ante la Embajada de los Estados Unidos a explicarle el porqué de mi protesta y por qué dirigimos nosotros esa protesta. Yo respondo hasta a la justicia de mi país, yo le respondo a las autoridades de mi país. En la embajada. No tengo por qué representarme porque yo no soy y ni mantengo ni he mantenido nunca una actitud genuflexa frente a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo tenía una vocación antiimperialista militante de toda mi vida. Ahora, lo que tú dices de Roy Chatterton. Roy Chatterton para mí, no tengo por qué, para empezar, quien debería explicar eso es el mismo Roy Chatterton, yo no tengo por qué estar dándoles explicaciones de ello. Lo que en un principio tomo, que a la hora de una invasión, a la hora de una guerra, a la hora de una lluvia de misiles sobre Venezuela, aquí no van a estar diferenciando, aquí están los chavistas, estos no son los chavistas porque todos estamos viviendo en un mismo país. Ahora, cuando Roy Chatterton dice, él tendrá que darle esas explicaciones. Yo no voy a subir la defensa de nada. Yo soy responsable de mis actos. Ahora, si él lo está diciendo, amor, lo está diciendo allí. Lo que queremos una cosa es pensar igual, pero otra cosa es expresar. Una cosa es la línea del partido, la línea partidista, y otra cosa deja diferencia. Pero lo que yo quiero saber particularmente es si en un momento como este, esas declaraciones están atinadas. Decir que, bueno, una bala es un escuálido, porque un escuálido, bueno, pudiera ser Ángelo, pero pudiera ser otra persona que no quiere nada, que es etiquetada, que no quiere nada con el gobierno, bueno, mira, y eso es valedero porque estamos en una democracia. Deberíamos, ¿no? La declaración de fondo es que la bala por donde va no está viendo nada. Lo otro es, o sea, que si los cráneos, los escuálidos son así o esas cosas, bueno, ya ese son huecos, pues. Esa es otra cosa, pero no es el fondo no es el fondo de la discusión. Pues yo soy respetuoso y he sido respetuoso siempre de lo que piensan diferente a mí. Ángelo Camino, secretario general de Acción Democrática en Gómez. Déjeme decirle que yo soy revolucionario y bolivariano. Ajá, ¿tú eres revolucionario? Nunca he militado en el chavismo, pero bueno, antes que responda, compartí muchas cosas. Sí, porque entonces, para que respondan lo de Chatterton, la grabación que acabamos de ponchar, bueno, han dicho muchas veces que no hay nada más parecido a un chavista que un adeco. ¿Qué dices tú? Y después responde lo de Chatterton. Diosdado en estos días dijo que era un crimen o algo así parecido, comparar al PSV con Acción Democrática. Y yo digo que es cierto, porque Acción Democrática, con todos sus errores, fue un partido que propició avances significativos en nuestro país, que aceptó la crítica. Hay anécdotas pues bien interesantes. Recuerdo que en el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, uno de los más conspicuos crítico fue el desaparecido recientemente Zapata, Pedro León, y se ganó un premio en esa ocasión y se lo entregó personalmente el presidente Carlos Andrés Pérez. Y aquella anécdota dice que cuando Pérez le va a entregar el premio a León Zapata, pues le dice, caramba, Pedro, ¿quién lo hubiese pensado yo entregándote este premio? Y Pedro León le dijo, no se preocupe, presidente, que la vergüenza es para los dos. Usted por entregarlo y yo por recibirlo. Y eso hablaba de una democracia pues que aceptaba, que toleraba muchas cosas, con todos sus defectos que nosotros reconocemos. Y yo, créeme que soy un crítico dentro de mi propio partido y he sentado posiciones bien firmes en algunas cosas que no comparto. Voy a traer a colación de lo de Roy Chatterton un pensamiento de Octavio Paz, un gran personaje de la literatura. Él decía que la ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar. A mí me extraña que un hombre viniendo de la República Civil, de hecho ligado a la democracia cristiana, pues se exprese de esa manera. Sobre todo un personaje que está en un organismo pues que defiende a Venezuela, que defiende a los venezolanos y que es garante del cumplimiento de los tratados tanto nacionales como internacionales que se suscriben.
aquí nosotros hemos visto, no podemos tomar con extrañeza esa declaración, para mí desafortunada, y que no ha terminado de aclarar si fue una burla, si fue una metáfora muy desagradable, por cierto, que quiso hacer, que ha sido casi que una política de Estado, porque aquí nosotros vimos como héroes nacionales a el joven Serra, a Danilo Anderson, a Otaiza, que lamentamos. Yo critiqué esa violencia contra estos personajes porque a cualquiera que es de formación cristiana humanista como lo soy yo, le duele la muerte de cualquier ciudadano aquí o en cualquier parte del mundo. Yo no sé si hizo, pero sin embargo, y que por cierto se empeñaron en presentarnos esas imágenes que son padres, que eran hijos, que eran hermanos, que tenían abuelos, que tenían familia, y en este caso, cuando sucede un caso como el de Tinoco, el más reciente caso, por demás muy triste, porque el hombre nuevo de la seguridad, Policía Nacional Bolivariano, muy joven también, pues accionó un arma contra un muchacho de apenas 15 años, y que se invisibiliza, para que se entienda que no es un ser humano, que tenía sueños, que tenía esperanza, que tiene familia, que tiene doliente, y sin embargo allí no pasa absolutamente nada. Entonces esa declaración tiene que ver con mucha de la política de Estado que hemos visto de violación de derechos humanos, que es lo que ha tomado los Estados Unidos, ojo, para tomar esta declaración, que sí, yo leía, por cierto, Juan, rapidito te comento, para que, cerrar, porque vamos al bueno, yo corte. tengo entre 20 o 30 tratados de este tipo, y no todos necesariamente han terminado en invasiones militares. Bueno, nosotros vamos al corte, Ángelo, porque también aquí hay mucha, por aquí Ana Suárez también plantea que mucha responsabilidad de lo que está pasando es de Acción Democrática, te está señalando, y también que han tenido una posición pasiva, y también pregunta por qué el gobierno lava tanto a los adecos y le echa tanta piedra a otros representantes de los partidos políticos. Que anoche se aprobó en primera discusión la ley habilitante, la primera parte de la ley habilitante, queremos someterla aquí, parte de ello, porque vamos a tocar varios temas. Si esta ley va a detener la injerencia de los Estados Unidos, queremos saber, y sobre el estado de excepción, pero tenemos esta llamada. Aló, buenos días. ¿Su nombre? David Lemo, ¿cómo está usted? Hola David, puntualmente, mi amor. Cuéntanos. Puntualmente, vea. De lo que se está discutiendo, la forma no importa, es el fondo de lo que se está logrando, ¿verdad? El gobierno está tratando de utilizar otra vez una ley habilitante, no sé para qué. Eso sí es grave, ¿no? ¿Por qué? Porque a consideración, es mi manera de pensar, ¿verdad? Ahí se van a abolir un poco de situaciones. Una ley antiimperialista, ¿qué significa eso? O sea, yo quisiera que el panelista que pertenece al Partido Socialista, ¿verdad?, nos dijera qué es una ley imperialista. O sea, lo que quiere significar que el Estado y el ejército o los componentes militares no tienen un plan o no tienen una base de lo que es una tendencia de guerra. Y la otra pregunta es, ¿se matará más gente en una guerra que la que matan los delincuentes ahorita en Venezuela? Buenas tardes. Bueno, gracias David Lemos por tu participación. Juan García viene, ¿no? ¿Quién viene? Los dos. Yo tengo alternabilidad, como el baloncesto, que por cierto Guayquería perdió un partido increíble anoche, que estuvimos allí, pero la ley de alternabilidad, el que abre el primer tiempo, el que pues, tú le cerraste. toca el otro, exacto. Le toca, claro, aquí tiene que haber respeto. Alternabilidad. Claro, él cerró, te toca a ti, Juan García. Bueno, vamos a conversar con Juan García, es presidente es diputado, ya lo puse presidente de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, profesor jubilado de la Universidad de Oriente y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos con la ley habilitante, porque aparte el presidente de la República informó que ha ordenado ejecutar este sábado un ejercicio militar defensivo especial como respuesta al comunicado de Obama, y ayer se aprueba en primera discusión la ley habilitante antiimperialista. ¿De qué nos va a defender esta ley? Pasamos esta llamada, por favor, breve, para que entre Juan García. Buenas tardes, mi nombre es John Burllón, del municipio de García. Es para dar respuesta un poco sobre lo que se está viviendo ahorita con Estados Unidos. Mucha gente, muy banalmente, quiere comparar de que Venezuela, porque el hecho de que el presidente le haya colocado un adjetivo de yanqui a los norteamericanos, tienen el pretexto para invadir al país. Entonces, yo hago la comparación de que por un adjetivo
¿Acaso Venezuela ha impulsado algún golpe de Estado de Estados Unidos? Como aquí lo ha hecho Estados Unidos, y como Estados Unidos en los documentos desclasificados lo dijo en Chile. Entonces, igualmente, ustedes se están haciendo referencias sobre lo que dijo Chatterton, pero me gustaría que usted como medio de comunicación dijera también lo que dijo Obama, que sacaran el video de torcer el brazo, pero eso no le hacemos referencia. Sobre lo que dijo Chatterton, pone la respuesta, pero ¿por qué no pone la pregunta de qué producto viene esa respuesta? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Chatterton? ¿Qué pensaba de la gente de la oposición que estaba de acuerdo que invadiera y bombardearan este país? Si es un chavista que está de acuerdo que bombardea este país, también tiene la cabeza hueca, y si una oposición también tiene la cabeza hueca. Entonces, bueno, muchas gracias, esta es mi participación. Muchísimas gracias por su participación. Mira, quisiera hacer una observación rapidito. Ángelo. Aquí tenemos a Leopoldo preso por un discurso que aparentemente incitó a la violencia. Y muy fácilmente, porque no todas las mentes son iguales, cualquier persona que apoye este proyecto político pudiera estar a favor de esa declaración y tomar eso como una orden de asesinar a personas que no piensen igual que ellos. Ojo, muchísimo cuidado con eso es muy delicado. Lo dice la Biblia, una buena lengua hace crecer un pueblo, una mala lengua puede llevarlo a su destrucción. Estos momentos hay que cuidar como mucho lo que se tiene que decir, ¿no? Así es. Acciones de gobierno, acciones internacionales, todo. Bueno, vamos a lo de la ley habilitante, va a detener esta injerencia que ha sido manifestada, pero tenemos puntualmente esta y vamos a dejar que después el exdiputado de la Asamblea Nacional, Juan García, responda. Adelante, ¿quién nos habla? Bueno, evidentemente que Ya va. Ajá. La llamada. ¿Quién nos habla? Bueno, Luis Prieto, ¿cómo están ustedes? Hola Luis, ¿cómo está? Felicitaciones por el programa, de verdad que quiero felicitar a todos los chavistas que han estado en el programa de las 7 de la mañana hasta ahora. Menos mal que en aquella época la llamaban lumpe, pasta en el suelo, hordas, y cuando el señor Ángelo dice que el lenguaje que utilizado por el gobierno ha sido un poco grotesco, ¿qué significa lumpe? Horda, o se olvidan de eso, el Partido Acción Democrática, donde él milita, fue uno de los primeros que llamaban horda, lumpe, pasta en el suelo, y se ha visto desde la hoy hasta las 7 de la mañana hasta hoy, la coherencia de nuestro pueblo, la coherencia del participante chavista. Usted puede ver ese muchacho que por su lenguaje coloquial como sea, pero claro y preciso. Y hoy podemos ver el profesor, y esta mañana lo que estuvieron en los paneles, bueno, de verdad que es excelente. Yo felicito de verdad a los miembros chavistas porque se han formado, se han educado lo que quería el presidente Chávez. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a Luis Prieto por su participación acá. Vamos con la ley habilitante. Quisiera tu posición, tú como ex parlamentario de la Asamblea Nacional, ex diputado, sobre este punto. ¿Va a defender? Maduro pidió por 6 meses esta ley y nosotros se habla de un posible estado de excepción que pudiera estar allí manejándose. ¿Qué nos dice Juan García? Bueno, en primer lugar, que toda solicitud de una ley habilitante está en el marco de la Constitución, es decir, estamos actuando y el presidente está actuando dentro del marco de la Constitución, precisamente ante una amenaza que no es una amenaza que ya se ha concretado, pues ya se concreta. Estados Unidos dice que tiene un estado de excepción, un estado de alarma, de defensa nacional, y cuando se habla de defensa nacional es que tú vas a tomar acciones para defenderte, y dentro de esas acciones no escapamos y no está totalmente descartada una acción de tipo militar, considerando el poderío militar, que es la primera potencia militar del mundo, del universo que tienen los Estados Unidos. Es decir, no es una amenaza de cualquier parte, no viene de cualquier cosa, de cualquier país, y eso ya se venía a venir. A mí no me extraña. Yo digo, yo soy uno de los que considero que Estados Unidos tiene una política exterior terrorista. Si hay un país que promueve el terrorismo en el mundo, ese se llama Estados Unidos. Cuando no lo promueve directamente, busca agentes encubiertos de la CIA para que lo promuevan y crear un ambiente de inestabilidad, como lo ha hecho en Sudamérica, como lo hizo una vez en Chile, como lo hizo en Libia, como lo hizo también en Ucrania, como lo hizo en Siria con el Estado Islámico, como lo hizo en Afganistán con Osama Bin Laden, es decir, con una infinidad de ejemplos que existen al respecto. Ahora, una ley habilitante antiimperialista, ¿por qué? Porque ahorita, para evitar precisamente decretar un estado de excepción, que sería
y eso está contemplado también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso no es un invento. Los estados de excepción, para evitar llegar a eso, se solicita una ley habilitante por 6 meses para tomar las medidas que sean necesarias. No necesariamente son medidas violentas, para prevenir una posible agresión militar, porque Estados Unidos también ha tomado, ellos fueron los que inventaron la llamada guerra preventiva una vez en su momento. Ahora, con respecto a lo que se está llamando para el sábado, son maniobras militares que un país y los países realizan, ejecutan. En este momento, por la coyuntura, se está llamando a una movilización, se está llamando a unas maniobras de carácter militar con la presencia no solamente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la milicia y del pueblo venezolano antiimperialista, una de movilización preventiva más que todo. No se trata de que no existan planes para la defensa nacional. Estados Unidos realiza maniobras en el Pacífico, Estados Unidos realiza maniobras en el Caribe, en el Atlántico, etcétera, etcétera. Estados Unidos, cuando ven que sus intereses están amenazados, comienzan a hacer movilizaciones. Pero ¿en nadie habla, es una ley habilitante para esto? Efectiva, porque le da al presidente los medios para enfrentar una amenaza global, una amenaza que está allí pendiente. Es que ya la tenemos aquí cerca. Ahorita, ¿cuántos marines hay en Perú? 3.500 marines hay en el Perú ahorita, ahí mismito, allí cerquita. O sea, no estamos hablando de cualquier tontería. Estaban hablando de la movilización ayer de un portaaviones por ahí por Curazao. No sé, no soy irresponsable como para decir eso, pero capacidad de movilización tiene, armas tiene. Pero la efectividad, lo pregunto y lo pongo en el debate de la ley habilitante, es porque aquí se pidió una ley habilitante para luchar contra la corrupción y hemos visto cómo gran cantidad de dólares, empresas de maletín y una circunstancia. Por eso es que te digo, ¿hasta qué punto es efectiva? Que el ciudadano común que está escuchando en estos momentos, porque hay una amenaza real, y ante amenaza real estamos actuando, y está actuando el presidente solicitando por vía constitucional para precisamente no decretar un estado de excepción. Repito, y eso lo dijo claro ayer el presidente y lo dijo también Nicolás Maduro. Estoy solicitando una militante por 6 meses para tomar las medidas que haya a bien tomar para defender al pueblo venezolano ante una agresión de los Estados Unidos. ¿Vamos con qué, Jonás? Tenemos ahora a Ángelo Camino, Jonás. Ángelo Camino, secretario general de Acción Democrática en el municipio Gómez. Ángelo, se aprueba en primera discusión una ley habilitante. Ya la exposición de Juan García es para que el presidente tome decisiones en caso de una posible invasión y estar preparados por toda esta situación anunciada por el presidente de los Estados Unidos. Mira, inicialmente yo repito que no vine a defender a los Estados Unidos porque yo soy venezolano, defiendo al país a carta cabal, no estoy de acuerdo con intervenciones ni militares ni sanciones económicas que al fin y al cabo perjudica a los pueblos. Pero, sin embargo, yo quiero tener por aquí algunas consideraciones que son los argumentos que tiene Estados Unidos como un país que dice defender los derechos humanos, más allá de las consideraciones que quien pueda tener, y que si se erosionan estos derechos humanos, pues eso representa una amenaza para el área y particularmente para ellos. Pero los argumentos que Estados Unidos son los siguientes, que yo estuve analizando: erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abuso a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales, además de una corrupción pública significativa. Y habla de amenaza a su sistema financiero, porque además dicen ellos proteger a Venezuela, pues evitando que estos capitales, producto de negocios sucios y de la corrupción, puedan llegar a contaminar el aparato financiero de los Estados Unidos. Es un argumento que ellos dan. Pero fíjense, una ley habilitante, sí, está en esta Constitución y estuvo también antes. Recordemos que los gobiernos anteriores de la República Civil también los utilizaron para cosas muy puntuales y por un tiempo muy determinado. Sin embargo, la experiencia que tenemos en estos últimos años ha sido, bueno, que esas habilitantes han sido casi que una patente de corso para legislar sobre diferentes materias, han terminado muchas veces desviando su principio originario. La más reciente, la ley anticorrupción, cuando hay mecanismos específicos en las leyes venezolanas para luchar contra la corrupción en el país, y entonces terminó convirtiéndose en una ley para el bachaqueo y el contrabando y no sé qué cosa, y para promulgar una serie de medidas fiscales que, bueno, que afectan también la economía del venezolano. Además,
A mí me llamó mucho la atención y recuerdo los antecedentes Chávez-Uribe, que eran pues enemigos y al final terminaban siendo los mejores amigos, Juan, porque Chávez Santos. El Chávez Con Santos. con Uribe. No, porque utilizaron Santos. mucha diplomacia de micrófono y cada vez que Uribe le decía algo a Chávez subía las encuestas allá en Colombia y cada vez que Chávez le decía algo a Uribe subía aquí. ¿Eso era una estrategia entonces? Para mí fue una estrategia de ambos, ¿no? Y tan es así que el delfín de Uribe en aquel momento, que ahorita tiene posiciones muy encontradas, muy antagónicas, pues, eso suele pasar siempre en política. Y que llegó a ser calificado por Chávez como el enemigo más grande que tenía la unidad latinoamericana en aquel momento, hoy termina siendo el mejor aliado de este gobierno en algunos sentidos. Yo no sé, pues hay una situación muy grave que está planteada. Recordemos que el año 2010, desde el punto de vista político, para los que defienden pues al oficialismo, en el año 2010 con Chávez, en facultad de su ejercicio político, con el liderazgo que tenía, obviamente, hizo una gran campaña por la Asamblea Nacional y en número, en votos digo, pues desfavoreció al oficialismo, 52-48, aquella situación que ni el propio Chávez pudo explicar cuando se le hacía la pregunta por qué más votos menos diputados, por aquella geografía política que se hizo pues para favorecer algunos circuitos donde pues el oficialismo tenía. Donde nosotros apenas la diferencia fue pequeñita. Juan García. Fue una diferencia pequeñita de un 3%, y en el estado de Anzoátegui la oposición se llevó 7 de 8 diputados con una diferencia de apenas 3% con respecto a la votación del PSV. Sí, pero yo entender que algunos votos valían más que otros, ¿no? Allá fue bueno, en Anzoátegui fue bueno, pero lo que sucedió a nivel nacional es malo. Entonces, en Anzoátegui, de 8 diputados que eligió el estado de Anzoátegui, 7 sacaron ustedes, pues, la oposición, y uno que fue Arle Herrera sacamos nosotros por lista. Y en votos creo que fue 52% la oposición y 48% nosotros, 4 punticos ahí de diferencia, sí. Y se llevaron 7 diputados. No, estamos de acuerdo, Juan, y yo comparto. En el Zulia también fue lo mismo. Mira, yo soy de los que cree que la salsa que es buena para el pavo es para la pava también, pero sin embargo esas modificaciones de circuito no correspondieron a lo que debe ser un crecimiento demográfico y una representación poblacional como tiene que ser. Entonces había estados que sacaban muchos más diputados que otros que tenían una densidad poblacional mucho mayor. Pero en los estados donde sacaron ustedes más diputados sí lo favoreció, ¿no? En el caso del Zulia, después el caso del estado Miranda, o sea que tampoco es así, pues. Lo que pasa es que la cosa, Ángel, bueno, estamos desviando un poquito del tema, sí. pero valga la acotación. Sí, vamos para terminar, pero es bueno que ustedes interactúen. A mí me tranquiliza un poco que el habilitante que se está solicitando, en el fondo, aunque obviamente me inquieta, pues haya sido por 6 meses, porque a mí me preocupaba que una Asamblea Nacional que está por fenecer en sus funciones, pues pudiera haberle dado al presidente un habilitante que superara incluso el periodo del actual poder hay varias interacciones. Pero se asomó por allí algo muy grave. ¿Cuál? Que pudiera ser que por primera vez en la historia se le faculte al presidente para legislar en materia penal, y eso es altamente grave según lo que hemos visto en los últimos años aquí en Venezuela. Bueno, y por cierto, que respondiendo un poco al amigo que llamó, gracias por su llamada, Ángelo Camino no apoya ningún tipo de descalificaciones a ningún venezolano por su manera de pensar. Fíjate, por aquí hay varias interacciones. Quiero rapidito. Andrés Arteaga dice por acá, ese comunicado de Obama, el trasfondo también está que le da un poco de oxígeno al gobierno de Venezuela en medio de esta escasez y desabastecimiento. ¿Qué problema, Obama? Dice por acá, Moraima Carrero ella dice, Estados Unidos lo que quiere es la cabeza de los carteles del sol en Venezuela. Antonio Martínez habla, sí, bueno, estoy tratando porque las interacciones están muy subidas de tono. Ana Suárez dice que, bueno, sí, Antonio Martínez está duro, dice que por qué, Ángelo no responde, si el gobierno nacional es duro contra la oposición, ¿por qué trata con manos de seda al secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alú, y también lo hace con Edgar Zambrano? Que responda, bueno, rapidito, dele rápido. Ayer varias veces el presidente señalaba y saludaba a Edgar Zambrano vehementemente, como 3 o 4 veces. ¿Verdad, compatriota Zambrano? ¿Verdad, compatriota Zambrano? Además ninguno. Yo creo ¿Qué pasó? ¿Están negociando? Ángelo, un minuto, rápido, termina. Saludos a gente seria. Yo creo que esa respuesta yo creo que la dio. O sea, los únicos serios son los adecos de la oposición en este país. Yo creo que esa respuesta la dio en aquella carta que escribió recientemente Claudio Nazoa, donde dijo te amo, Henry Ramos Ayud, que creo que tenía una actitud responsable
responsable en muchos sentidos, pero sin embargo, Ángelo Camino no es lo que hace negocio ni acuerdos por debajo de bueno, la él mesa ha sido señalado por algunas personas, ¿no? Que ha hecho negocio con el Bueno, en un gobierno. país radicalizado donde muchas veces la agenda se la roban quienes están en los extremos, suele pasar ese tipo de situación. Bueno, despídete también. Me despido de ustedes Juan y le García. digo que nosotros los chavistas, los revolucionarios, le garantizamos al pueblo venezolano las salidas pacíficas para todas las crisis. Tenemos unas elecciones y el presidente Hay las está elecciones, va a haber garantizando. Hay elecciones, cueste lo que cueste, gústele a quien le guste, vamos a unas elecciones a la Asamblea Nacional porque nosotros somos revolucionarios con profunda vocación democrática. Ángel, vamos hay a medirnos, elecciones. vamos a irnos y como dijo el presidente anoche, si ganan los ADECO, si ganan los copellanos, si ganan la MUD, si sacan más diputados que nosotros, los vamos a aceptar, pero acepten que nosotros, si es igual lo aceptarían ustedes. Ángelo, como buenos rápido, demócratas. despide tú el programa. Ojalá que no le hagan lo mismo que le hicieron a Ledesma, a Ceballos y a Ascarano, que también ganaron con el voto popular y después lo defenestraron a nivel político. Pero después lo utilizaron para la conspiración, que eso no lo aceptamos nosotros. Señores, la presidenta del CNE dijo por ahí algo preocupante, que eso pudiera afectar la realización de las elecciones. Sin embargo, yo creo que todo lo que está pasando tiene mucho que ver con el desvío de la situación social,